Hola compañeros, estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, alumnos del Laboratorio de Fisiología 2. Les habla el doctor José Luis Sánchez López, profesor del mismo laboratorio, y en este video lo que vamos a tratar de hacer es ver cuáles son los posibles resultados que íbamos a obtener durante las prácticas que no se pudieron realizar y las posibles discusiones de resultados de esta práctica. Esta práctica que vamos a ver el día de hoy corresponde a la de gato descerebrado y gato decorticado. Voy a empezar por hablarles un poco sobre la metodología que se siguió para realizar la cirugía. Entonces se utiliza casi siempre un gato porque, como ustedes han oído, tienes reflejos de gato. Estos reflejos se ven mejor en el gato que en algunos otros modelos animales. La cirugía se realiza ya sea con una anestesia como el pentobarbital sódico o utilizando éter. Cuando se utiliza éter se tiene la ventaja de que el animal sale más rápido de la cirugía y se puede empezar a realizar la práctica más rápido, mientras que si se hace con pentobarbital sódico pues tarda horas en regresar el animal de la anestesia ni en empezar a verse los reflejos. Casi siempre se tiene la desventaja de que se hace la cirugía e inmediatamente después se realiza la práctica, y esto hace que muchos de los reflejos que deberían de verse no se vean porque el animal aún tiene una respuesta al trauma cerebral que se le practicó con la cirugía. Hay inflamación del cerebro y esto lleva a que muchas cosas no funcionen como deberían de ser. Pero aquí vamos a ver teóricamente qué sí debería de verse y qué no debería de verse en cada uno de los gatos, ya sea de descerebrado y de corticado, en teoría. Lo que se hace es una incisión en el cuero cabelludo, se separa, o en la piel velluda que cubre la calota del cráneo del gato. Posteriormente se realiza el retiro de esta calota con una gubia, teniendo cuidado de respetar la parte del seno sagital superior, puesto que al tener una presión negativa, puede chupar aire por esta zona y causar una embolia gaseosa. En el caso del gato decorticado, lo que se hace es que se procede con una espátula a retirar toda la corteza cerebral, mientras que en el gato descerebrado se lleva la espátula por la parte posterior de la cavidad craneana hasta el fondo y topa en la tienda del cerebelo. En el caso de los gatos, la tienda del cerebelo se encuentra osificada. Al estar osificada, nada más se dirige la espátula hacia adelante siguiendo esa osificación de la tienda del cerebelo y se realiza un corte del tallo cerebral a nivel más o menos entre el colículo superior y el colículo inferior, de tal manera que se va a hacer el corte a nivel del mesencéfalo. Bueno, voy a pasar a las siguientes diapositivas y les voy a ir diciendo uno a uno cuáles son los reflejos que íbamos a buscar en esta práctica, si deberían de verse o no deberían de verse y por qué. Primero vamos a hablar de la posición de pie. La posición de pie y estos músculos antigravitatorios que mantienen al animal de pie están aún funcionales, puesto que los controlan algunos centros neurológicos como los núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares tienen una función antigravitatoria y como los núcleos vestibulares se encuentran a nivel del surco medulopontino y están representados por el fascículo vestíbulo espinal lateral y vestíbulo espinal ventral, entonces en teoría la posición de pie debe de mantenerse tanto en el gato descerebrado como en el gato decorticado. ¿Por qué? Porque en ambos las estructuras que están encargadas de mantener esta postura de pie están íntegras. Otro aspecto que vemos es la rigidez. Hay una parálisis espástica y hay una rigidez de los músculos. Esta rigidez se da por daño en la vía piramidal. Como ustedes saben, la formación reticulada tiene varias porciones y tiene muchas funciones. Entre todas esas funciones hay una parte de la formación reticulada pontina que tiene un efecto de aumentar la excitabilidad de las motoneuronas alfa a través del fascículo retículo espinal pontino.
pero hay otra parte de la formación reticulada que se encuentra en el bulbo raquídeo, que se correspondería a la formación reticulada vulvar, y esta tiene un efecto de inhibición sobre las motoneuronas alfa. Entonces, el equilibrio entre la excitación por parte de la formación reticulada pontina y la inhibición por parte de la formación reticulada vulvar hace que mantengamos un cierto tono muscular o cierta contractilidad basal de los músculos. Bueno, el fascículo corticoespinal o la vía piramidal llegan a la sustancia reticular vulvar y la excitan. Al excitar a la sustancia reticular vulvar, a su vez la sustancia reticular vulvar inhibe a las motoneuronas alfas en las astas ventrales de la médula espinal. Si quitamos la corteza cerebral, entonces se quita esta estimulación de la sustancia reticular vulvar y a su vez la sustancia reticular vulvar no inhibe las motoneuronas alfa, por lo que solo queda el estímulo excitatorio por parte de la sustancia reticular pontina, y como resultado de destrucción de la corteza cerebral, entonces tenemos una rigidez, ¿sí? Entonces, tanto en el gato decorticado como en el gato descerebrado tenemos una rigidez presente. ¿Por qué? Porque está dañada la vía piramidal en ambas. Luego tenemos el reflejo de enderezamiento. Aquí les puse el ejemplo de este bebé. Si agarramos al bebé y lo traccionamos hacia atrás, hacia su espalda, el bebé tiende a hacer un movimiento con las extremidades y con el tronco para tratar de enderezarse y regresar a la postura en la que estaba. Si esto lo hacemos con el gato también tiene una tendencia a enderezarse, tanto el gato descerebrado como el gato decorticado. ¿Por qué? Porque por lo regular este reflejo de enderezamiento se integra a nivel de la médula espinal, y como la médula espinal está íntegra en ambos animales, el reflejo de enderezamiento se mantiene íntegro en ambos gatos. Luego tenemos aquí un reflejo o más bien una maniobra que decía tracción mandibular. El resultado de la tracción mandibular es un clonus o un clono. ¿Qué es el clonus o un clono? Es como si fuera la alternancia entre el reflejo de la navaja y el reflejo miotático, alternándose uno y otro para provocar un clono, como el que estamos viendo en el pie de esta persona que tiene daño en la vía piramidal, ¿sí? Entonces es como si fuera una exageración o una exacerbación del reflejo miotático llevado al extremo, en el que se intercala una inhibición y excitación de los músculos agonistas y antagonistas y lo lleva a estar ciclando, ¿verdad? Contrayéndose y relajándose una y otra vez y provocando este movimiento. Este movimiento es clásico verlo en la mandíbula del gato. Intentan abrir la mandíbula bruscamente y esto va a provocar que la mandíbula ascienda y descienda cíclicamente, provocando un clonus de la mandíbula, ¿sí? Y lo causa la tracción mandibular. También esto lo vamos a ver como una manifestación de la lesión de la vía piramidal, ¿sí? Por hiperexcitabilidad de estos reflejos al no haber inhibición por parte de la vía piramidal. Ahora tenemos el reflejo de la deglución. El reflejo de la deglución es un reflejo complejo que implica muchos nervios craneales, incluso raquídeos. Tiene varias fases, una fase que es la fase oral de la deglución, una fase faríngea de la deglución, una fase esofágica de la deglución. Entonces, tiene que ver con la lengua, con el paladar, con el esófago y con músculos infra y suprayoideos, porque como vemos sube y baja la tráquea para provocar movimiento de la epiglotis, los músculos de la laringe, etc. Por lo cual aquí tienen que ver el músculo hipogloso, el músculo glosofaringio, el músculo vago y los primeros nervios cervicales, raquídeos cervicales. Este reflejo se integra a nivel del tallo cerebral, y al integrarse a nivel del tallo cerebral, como en ambos gatos se encuentra íntegro el tallo cerebral, en ambos debe de presentarse el reflejo de la deglución. También, bueno, incluso podrían interactuar algunos otros nervios que controlan los músculos inspiratorios y expiratorios, ya que durante la deglución se detiene la respiración, los ciclos ventilatorios. Entonces está presente tanto en el gato decorticado como en el gato descerebrado, porque la estructura que lo integra está conservada en ambos animales. Luego tenemos el reflejo del estornudo.
El reflejo del estornudo también es complejo, al igual que el anterior. Se da por estímulo de la mucosa nasal. Entonces la aferencia estaría dada por el nervio 5.2 y ese nervio 5.2 va a enviar una señal hacia el tallo cerebral y hacia la médula espinal para detener la respiración, luego generar una inspiración profunda, luego cerrar la glotis y generar una expiración que aumente la presión dentro de los pulmones, luego se abre bruscamente la glotis, deja salir bruscamente el aire para tratar de limpiar las vías aéreas superiores, y eso implica tanto contracción de músculos de la expresión facial como músculos de la inspiración y de la expiración. Es complejo, tiene que ver con la médula espinal, tiene que ver con el tallo cerebral, pero como ambas estructuras están conservadas tanto en el gato decorticado como en el gato descerebrado, en consecuencia el estornudo debe de estar presente, el reflejo del estornudo debe de estar presente en ambos gatos. Ahora, ¿qué respuesta tiene en el oído el gato descerebrado y el gato decorticado? Debido a que los dos no tienen la corteza auditiva primaria ni secundaria ni el área de Wernicke, no les es posible interpretar sonidos de manera consciente, pero sí existen algunas otras reacciones más primitivas al sonido, como es voltear a ver de dónde viene ese sonido. Cuando nosotros escuchamos un ruido muy intenso, volteamos inmediatamente a ver cuál es la fuente de ese sonido intenso, porque ese sonido intenso de manera primitiva nos alerta de que es potencialmente dañino, ¿verdad? Al voltear a ver esto, pues nos damos cuenta de si es un peligro o no el ruido que estamos escuchando. Entonces, si aplaudimos en uno de los oídos del animal, normalmente debe tener una reacción o una tendencia a voltear a ver qué es ese sonido, porque esto es un reflejo que se integra a nivel del tallo cerebral. Ahora, ojo aquí, cuando yo les dije que se hacía la cirugía, se hace un corte más o menos a nivel del colículo superior y el colículo inferior, dependiendo de si durante la cirugía se conservan los colículos superiores o no. Si se hace un corte un poquitito más arriba, un poquitito más abajo, va a depender de esto el que tenga la reacción al sonido o no. ¿Por qué? Porque a nivel del colículo superior llegan tanto información visual como sensitiva o como auditiva potencialmente dañina. Si escuchamos un ruido muy fuerte, esa información va a llegar al colículo superior. Ojo, acuérdense que el colículo inferior tiene también que ver con la vía normal del sonido, pero esta vez estoy hablando no del colículo inferior, del colículo superior. O si tenemos dolor en alguna parte del cuerpo, también va a llegar esa información al núcleo del colículo superior. O si algo perturba nuestro campo visual, ¿verdad? Que sales en la madrugada ahí a tomar agua en la cocina y luego ves que pasa un muertote por ahí de reojo, entonces inmediatamente volteas a ver qué es eso, ¿verdad? Porque es algo que consideras potencialmente dañino y que ha perturbado el campo visual, entonces volteas a ver qué es eso. Todos estos reflejos de voltear a ver dónde nos duele, que se escucha fuerte o algo que perturba el campo visual, hace que volteemos, que dirigimos la mirada hacia esa zona, para ver si eso es potencialmente dañino o no, y estos reflejos se integran a nivel del colículo superior, de tal manera que este colículo superior va a enviar la señal a diferentes zonas, incluyendo la médula espinal y el tallo cerebral, para voltear y buscar con los ojos y con la cabeza ese estímulo potencialmente dañino. Entonces, si en el gato descerebrado se conservaba el colículo superior, debería de estar presente este. Si el corte se hizo más abajo y no se pudo conservar el colículo superior, entonces debería de estar ausente. Mientras que en el gato decorticado siempre debe de estar presente porque se conserva el núcleo del colículo superior. Entonces debe de estar conservado el que el gato voltee hacia el sitio donde están aplaudiendo, o que tal vez mueva solamente la oreja de ese oído que está siendo estimulado con mayor intensidad. Ahora tenemos las respuestas pupilares a la luz, ¿verdad? La miosis y la midriasis en el ojo. Entonces, estos son algunos reflejos que se integran a nivel del mesencéfalo. Siempre las dos pupilas deben de estar tanto
la derecha como la izquierda en el mismo diámetro. Siempre deben estar en el mismo diámetro y a eso se le conoce como pupilas isocóricas. Si las pupilas se encuentran en diferente diámetro al mismo tiempo, entonces se dice que son pupilas anisocóricas. Puede haber muchas causas de pupilas anisocóricas, pero si un paciente empieza súbitamente con una anisocoria, ¿verdad? Ya ha tenido un traumatismo cráneoencefálico o se sospecha de un evento vascular cerebral, esto nos habla de que el paciente se encuentra delicado, se encuentra grave. ¿Por qué? Porque el mesencéfalo es una parte muy pequeña por la que pasan muchos elementos importantes de las funciones del sistema nervioso central, y si se daña esta parte del mesencéfalo puede ser catastrófico e incluso conducir a la muerte. Entonces, ¿para qué están del mismo diámetro? Porque la luz que entra a nuestros ojos pues nos permite adaptarnos a condiciones o cambios, más bien cambios bruscos de luz y obscuridad. Lo primero que responde a este cambio de luz y obscuridad es el diámetro pupilar, además de que el diámetro pupilar aumenta o disminuye la profundidad de campo, es decir, la capacidad con la que vemos una estructura enfocada, ya sea que se aleje y se acerque sin necesidad de llevar a cabo la acomodación del cristalino. Entonces es importante que estén los diámetros pupilares del mismo tamaño, y es por eso que se dan dos reflejos, el reflejo consensual y el reflejo fotomotor. El reflejo fotomotor es cuando aplicas luz en uno de los ojos y este ojo responde con una miosis, pero al mismo tiempo que está respondiendo ese ojo al que fue estimulado con una miosis, también el ojo del lado contralateral, a pesar de que no le esté llegando nada de luz, responde con una miosis, y a este reflejo se le llama consensual, al del lado contralateral que no está siendo estimulado. Esto se integra a nivel del mesencéfalo en los núcleos pretectal y el núcleo accesorio del 3 o de Edinger-Westphal, de tal manera que cuando estén conservados estos núcleos, el reflejo va a estar presente. También aquí depende mucho de si en la cirugía se tuvo cuidado de no ir muy abajo y no retirar estos núcleos, o no dañarlos o traccionar los demás, porque a veces con que los dañes o se inflame de más esa zona ya no se ve presente. Pero en teoría, si el corte está por arriba del núcleo pretectal y el núcleo accesorio del 3 o de Edinger-Westphal, deberían de estar presentes los reflejos en ambos gatos, tanto el decorticado como el descerebrado. Ahora vamos a ver el reflejo de las vibrisas. Las vibrisas son los bigotes del gato, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo cuando le estimulan la barbilla al gato, el gato mueve las vibrisas. Y lo mismo pasa cuando tocas una de las vibrisas, o no sé si para quien tenga gato sabrá que esto también pasa cuando tocas el pelo del lomo del gato, el gato lo arruga, ¿verdad? Es como una forma de, no sé, repeler algún insecto que está por ahí en el cabello. Y eso pasa también con las vibrisas. Cuando tocas una de las vibrisas, el gato las mueve, ¿verdad? Entonces, esto se da a nivel del tallo cerebral, o si lo hacemos en la espalda sería a nivel de la médula espinal. Y como en ambos está presente íntegra tanto la médula espinal como el tallo cerebral, debería de darse el reflejo de las vibrisas, que tú tocas una vibrisa y el gato las mueve, así como se ve que este gato las está moviendo al instante, ¿verdad? Es el reflejo de las vibrisas. Reacción tónica del cuello, fíjense bien, si al gato lo sacudes de arriba hacia abajo, ¿verdad? El gato, tanto el gato decorticado como el gato descerebrado, tienen una tendencia a sostener la cabeza en contra de la gravedad. ¿Por qué hace eso? Porque, si se acuerdan, el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares están constantemente informando al tallo cerebral y a los ojos de la posición de la cabeza respecto a la gravedad y respecto a el espacio, ¿verdad? Si nos estamos moviendo en sentido tangencial o si nos estamos moviendo en sentido lineal, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, o girando, ¿verdad? Ya sea en sentido sagital, en sentido coronal o en sentido horizontal. Y esto hace que la cabeza se posicione respecto a este movimiento que estamos realizando o respecto a la gravedad. Por eso, los astronautas, al no tener funcional el utrículo y el sáculo porque no hay gravedad, y ya que estos funcionan con la gravedad, suelen tener desorientación. Entonces, esta información que va de los núcleos que va a los núcleos vestibulares y que viene del aparato vestibular, van a enviar una señal a los músculos del cuello que sostienen la cabeza para que
el gato no tenga la cabeza desacomodada respecto a la gravedad. Entonces tiene una tendencia a mantener la tonicidad del cuello y a mantener una postura de la cabeza, aunque es nada más un remedo de lo que normalmente es cuando el animal no tiene extirpadas ciertas áreas de su sistema nervioso central, pero está presente de manera burda, pero está presente en ambos gatos, tanto el gato decorticado como el gato descerebrado. Y luego tenemos los reflejos miotáticos, ¿verdad? O osteotendinosos. Cuando golpeamos un tendón o incluso golpeando directamente el músculo, podemos ver que este músculo se contrae. Este es el circuito que ya habíamos visto, del que ya habíamos discutido. Entonces, como este se integra a nivel de la médula espinal y ambos gatos, tanto decorticado como descerebrado, tienen íntegra la médula espinal, en consecuencia, este reflejo va a estar presente en ambos gatos. Y como ya les había mencionado, debido a que no se encuentra íntegra la vía piramidal y que la vía piramidal no está excitando la sustancia reticular vulvar y la sustancia reticular vulvar no está inhibiendo las motoneuronas alfa de las astas anteriores de la médula espinal, entonces estas se encuentran facilitadas y por eso el reflejo se da exacerbado, exagerado o lo que se conoce como hiperreflexia, ¿sí? Hiperreflexia. Entonces está presente, pero se encuentra exagerado. Incluso puede presentarse un clono, ¿verdad? Bueno, reflejos flexor y extensor cruzado. Este es un reflejo que tiene como receptor una terminal nerviosa de dolor. Entonces, cuando el sujeto experimenta dolor, se envía una señal a la médula espinal que va a provocar la contracción de los músculos agonistas y la inhibición de los músculos antagonistas, en este caso sería el tríceps, para retirar la extremidad o retirar esa parte corporal de donde se está presentando ese dolor, ¿verdad? Lo que es como un mecanismo de defensa que trata de evitar el dolor. Este mecanismo también va a ir a dar al lado contralateral y en el lado contralateral va a causar lo contrario a esto. Incluso va a bajar a otros segmentos medulares para que no nada más pase en el brazo del lado contrario, sino en la extremidad inferior del lado contrario. Entonces, en el lado contralateral se van a estimular los músculos extensores y se van a inhibir los músculos flexores para que del lado contralateral se extiendan las extremidades para evitar caerse, ¿verdad? Porque si es muy brusco y retiras esta parte del cuerpo con mucha energía, del otro lado se extiende para alejarnos más aún de ese agente lesivo y mantener el equilibrio. Ahora, reflejos del órgano, bueno, este debe de estar presente, reflejo flexor y extensor cruzado debe de estar presente tanto en el gato decorticado como en el gato descerebrado, porque la médula espinal se encuentra íntegra en ambos animales. Y luego tenemos reflejos del órgano tendinoso de Golgi, o también conocido el reflejo de la navaja, ¿verdad? El reflejo de la navaja se da cuando el tendón, bueno, para empezar, el receptor está en el tendón y lo que detecta es tensión sobre ese tendón, es un mecanorreceptor. Cuando hay una tensión excesiva en ese tendón ejercida porque el músculo está traccionando con mucha fuerza, entonces se va a enviar una señal inhibitoria a través de interneuronas inhibitorias a las astas ventrales de la médula espinal para que las motoneuronas alfa dejen de enviar esa señal excitatoria hacia el músculo que está ejerciendo esa tensión sobre ese tendón para que deje de ejercer esa tensión y evitar el desgarro muscular, el desgarro del tendón o una avulsión de ese tendón. Este reflejo se está dando siempre, pero en una forma menor en la que no se provoca la relajación total del músculo. Se da en una porción menor porque la inervación de ese músculo no es uniforme. Cuando se le envía una señal hay unas fibras que se están contrayendo con más intensidad y otras con menos intensidad. Y los órganos tendinosos de Golgi monitorizan la tensión en esas fibras musculares, pero por regiones. Entonces detectan las que están ejerciendo más fuerza y también detectan las que están ejerciendo menos fuerza. ¿Y qué es lo que hacen? Las que están ejerciendo más fuerza le envían una señal a la médula espinal para que ejerzan menos fuerza, y a las que están recibiendo menos fuerza no envían la señal para que a su vez la señal llegue más intensa y que la contracción en todas las fibras musculares sea más o menos regular. Entonces vemos que al gato, cuando empezamos a empujar la extremidad, la empezamos a empujar y llega un momento en que se genera tanta tensión al empujar la extremidad o al flexionar la extremidad o al extenderla, que se siente como
de pronto la fuerza que se opone desaparece, y así es como está presente el reflejo de la navaja. Está presente tanto en el gato decorticado como en el gato descerebrado, porque se integra a nivel de la médula espinal y ambos tienen íntegra la médula espinal. Y luego tenemos la reacción de colocación o la reacción de seguimiento, que tiene que ver con el tropezón. Entonces te tropiezas, y cuando te tropiezas, tu extremidad inferior lo que tiende a hacer es a levantarse y luego dirigirse hacia adelante o hacia esa zona con la que chocaste, para liberar ese objeto que va a provocarte el que te caigas y que te lastimes, y entonces llevas la extremidad luego hacia adelante y hacia abajo. Ese es el reflejo del tropezón, pero hay como una variante menor, que es la reacción de colocación y de seguimiento. Si se estimula la parte lateral de una de las patas del animal, el animal tiende a levantar la pata y luego a colocarla por encima de ese objeto que estaba tocando esa zona, o simplemente una reacción magnética. Se toca la parte a lo mejor lateral o medial o anterior o posterior de una de las patas del animal, y el animal tiene una tendencia a llevar esa pata hacia esa parte en la que se le está estimulando. Si se estimula la parte lateral, tiene una tendencia a llevar la pata hacia la parte lateral del cuerpo. Y todos estos reflejos tienen que ver con mecanorreceptores que estimulan esa zona. Se envía la señal a la médula espinal, y la médula espinal envía una señal de activación y de inhibición de diferentes músculos para llevar a cabo estos movimientos. Este reflejo se integra a nivel de la médula espinal, y como los dos gatos, tanto decorticado como descerebrado, tienen íntegra la médula espinal, debería de estar presente en ambos gatos. Ahora, la temperatura. Sabemos que el control de la temperatura corporal está en el hipotálamo, y ya que está en el hipotálamo, pues por lógica sabemos que en el gato descerebrado se ha quitado el hipotálamo porque se quitó todo el diencéfalo, y en el gato decorticado se conserva el hipotálamo, de tal manera que en el gato decorticado debe de haber todavía un control de la temperatura corporal, mientras que en el gato descerebrado no debe de haber un control de la temperatura corporal. Entonces, en consecuencia, el gato descerebrado, si lo dejáramos en un ambiente frío, la temperatura corporal del gato va a tener una tendencia a irse igualando a la o acercándose a la temperatura corporal del ambiente, ¿verdad? No se acerca del todo, porque si el gato está vivo, pues la ATPasa de sodio y potasio, que está funcionando en todas sus células, sigue produciendo calor, pero hay una tendencia a que pierda mucho más calor. Entonces la temperatura corporal en el gato descerebrado debería de ser menor respecto a la del gato descerebrado. Si el gato decorticado el gato decorticado debería de tener la temperatura corporal conservada, y el gato descerebrado debería de tener una temperatura corporal menor, bueno, o a menos que esté en un sitio que esté haciendo mucho calor, ¿verdad? Y entonces la temperatura corporal va a tener una tendencia a subir. Si el gato decorticado llegara a presentar una temperatura menor o mayor o anómala, quiere decir que hubo daño hipotalámico durante la cirugía, ¿verdad? Y a veces nos llegaba a pasar, pero en teoría, si la cirugía se hacía bien y no se lastimaba el hipotálamo, los datos deberían de ser como les dije al principio. Ahora, el reflejo de la marcha, aunque este perrito que vemos aquí no está llevando a cabo el reflejo de la marcha, sino del galope, bueno, pues se los puse para ejemplificar la marcha. Si nos regresamos a la primera diapositiva, aquí, la segunda diapositiva, vemos que este perro está caminando en una banda sin fin, ¿verdad? Si agarráramos un gato decorticado y descerebrado y lo pusiéramos aquí con un arnés, lo sostuviéramos con un arnés e hiciéramos avanzar esta línea sin fin sobre las patas del animal, bueno, bajo las patas del animal, mejor dicho, la estimulación sobre los cojinetes de las patas del animal harían que éste desencadenara el reflejo de la marcha, es decir, empezara a caminar. Tanto el gato descerebrado como el gato decorticado lo pueden llevar a cabo, porque el reflejo de la marcha es un reflejo inconsciente que incluye circuitos neuronales que se encuentran en toda la médula espinal. Entonces la corteza cerebral echa a andar ese circuito en la médula espinal, y la médula espinal ya hace que vaya de manera inconsciente llevándose a cabo. Entonces, como está presente en la médula espinal y ambos tienen la médula espinal íntegra, tanto el gato decorticado como el gato descerebrado pueden llevar a cabo el reflejo de la marcha. Y bien, bueno, ese es el último de los reflejos que vamos a analizar.
Entonces, miren, vamos a utilizar este sistema para tratar de pues que ustedes no se queden sin las prácticas de laboratorio o que conozcan mínimo lo que íbamos a hacer, cómo se iba a llevar a cabo, los resultados y las posibles discusiones de esos resultados. Entonces yo les acabo de decir el resultado y la discusión de esos resultados, por qué sí o por qué no, que aquí se limita nada más a decir, ¿está presente la estructura que integra este reflejo? Sí, pues la discusión dice que si está presente la estructura, está presente el reflejo, ¿verdad? No está presente la estructura, no está presente el reflejo. Así de fácil es la discusión. Me van a hacer un reporte de este video donde digan nada más cada una de las maniobras y si el reflejo debería estar presente y si no está presente y por qué, que es lo que les acabo de decir básicamente. El reporte nada más debe de tener máximo 2 cuartillas, repito, máximo 2 cuartillas, es decir, debe ser un reporte súper sencillo, lo deben de entregar por mesa y se lo van a entregar a cada uno de sus instructores o los que corresponde conmigo. Ya les enviaré con su jefe de grupo el correo electrónico al que me deben de enviar el reporte, igual se lo deben de enviar vía correo electrónico a sus instructores y debe ser lo más sencillo posible. ¿Esto por qué? Pues porque los han estado saturando de muchísima tarea y no tiene caso estarles pidiendo kilos y kilos de información, ¿verdad? Tratando de compensar el que no se tiene clases. Entonces, para que no se sobrecargue, nada más dos cuartillas máximo, y lo que van a entregar es resultados y discusión de resultados. Resultados tiene 50% de la calificación y discusión de resultados el otro 50%. Yo les acabo de decir todo, tanto el resultado como la discusión de resultados, por lo que nada más tienen que vaciar esa información en un reporte que deben de entregar con sus instructores o conmigo vía correo electrónico. Por favor, pónganme en los comentarios si tienen alguna duda sobre lo que vimos, si tienen alguna sugerencia, si se escucha bien el audio, si está bien con esta resolución. Estoy utilizando una resolución de 480 píxeles para subirlo fácil al YouTube, que no me cueste tanto trabajo, pero si de repente por ahí hay algunas cosas que no queden muy claro, algunas imágenes que se vean muy pixeleadas, de por sí yo ya las subo en una calidad pixeleada, ¿verdad? Para que no ocupen tanta información en el video y luego me cueste trabajo subirlo. Pero pongan ahí en los comentarios si tienen alguna sugerencia, si quieren que se haga alguna sesión en directo, ¿verdad? Así como si fuera videollamada o como una videoconferencia, pues adelante se puede hacer siempre y cuando puedan y quieran. Entonces pongan ahí en los comentarios si tienen alguna duda o sugerencia, ¿sale? Y por mi parte, pues eso sería todo.